Hoy comenzamos con la clase de sangre y hemostasia. Corresponde al capítulo 16 de Silverton y tenemos aparte un apuntito que completa un poco mejor el tema. Eso ha sido enviado con la guía de actividades prácticas. Y comenzamos directamente diciendo que la sangre lo vimos como un tejido al principio en la parte de estudio tisular o histológico. Es un tejido porque cumple los requisitos de tejido, esto es ser un conjunto de células diferentes que tienen funciones en las que colaboran, es decir, tienen algunas funciones, al menos una en común. En este caso, estas células comparten varias funciones en común, y donde se puede distinguir la parte de las células del tejido y de la matriz o sustancia extracelular. Es un tejido en donde las células están en suspensión en la fase extracelular, que es líquida. Se dice que es un tejido compuesto entonces por dos fases, la fase celular y la fase líquida. La fase líquida ya sabemos que se denomina plasma sanguíneo, y las células son de diversos tipos, pero todas están en suspensión. Y las células, cuando están en suspensión, tengan la forma que tengan cuando están adheridas, en suspensión circulan o se mueven o flotan, por decirlo así, en el líquido, siempre en forma de esfera. Por lo tanto, la descripción que se suele hacer de los elementos celulares en la sangre corresponde a este estado en donde tienen forma esférica todas, porque todas están en suspensión en el plasma cuando están así descritas. Ya hemos dicho varias veces esto, pero vale la pena recordar. Este tejido siempre está circunscripto, localizado en un espacio cerrado. ¿Cuál es este espacio cerrado? El interior del corazón y de todos los vasos sanguíneos, y nunca debería, en teoría, salir de este espacio intravascular. El único caso fisiológico que hasta ahora hemos descrito en donde se permite, digamos, la rotura de los vasos y la salida de la sangre en forma fisiológica es en la placenta hemocorial, en la placenta. Pero, sacando este estado muy particular, que por suerte ya lo hemos visto, la sangre debe permanecer en el espacio intravascular y solo puede salir hacia los tejidos, en principio, en forma fisiológica, el plasma sanguíneo que se perfunde por el fenómeno o mecanismo de perfusión por los endotelios, los pequeños orificios de las células endoteliales, hacia el intersticio de los tejidos, transformándose en en líquido intersticial. Y la otra excepción es algunas células de entre los leucocitos o glóbulos blancos, solo ellos pueden hacerse tan plásticos que pueden deformar todo su citoplasma y pasar entre la unión entre dos células endoteliales y pasar así a los tejidos, en el proceso o fenómeno que se denomina diapédesis. Entonces, voy a poner acá en el chat estos términos nuevos. Diapédesis es el mecanismo por el cual algunos glóbulos blancos, leucocitos, se deforman y pasan por los endotelios hacia los tejidos, en un fenómeno natural, y también regresan desde los tejidos hacia el líquido sanguíneo.
La otra palabra, perfundir, el fenómeno perfusión, acción y efecto de el perfundir, la perfusión, es el pasaje del líquido de un compartimiento al otro por diferencias de presión. ¿Cuál es la diferencia? Por lo tanto, estoy diciendo que mi definición está incompleta. ¿Cuál es la diferencia entre una perfusión y una filtración? Porque nosotros también definimos a la filtración como el pasaje de un líquido o una solución a través de una membrana filtrante, o sea que tenía orificios de un tamaño que le permitía filtrarse al líquido, y lo hacía por diferencias de presión. La diferencia entre una filtración y una perfusión es que digamos, los orificios, ¿sí?, por donde se perfunde el líquido no siempre van a ser orificios, también pueden ser los límites entre células y células, por ejemplo, entre células endoteliales, o entre las células que conforman la pared de los vasitos linfáticos. En realidad, en la perfusión no hay un tamaño límite, un diámetro límite de orificio para pasar. Por lo tanto, puede ser en forma de grietitas o de espacios entre célula y célula, pero es un término muy utilizado en la escala a nivel capilar. O sea, cuando ya una arteriolita se ha ramificado en varios capilares sanguíneos y estos tienen que volverse a reunir para hacer una vénula. En este nivel, que armamos un pequeño sistema porta, ¿sí?, arteriola, capilares y vénula, ya ahora decimos, esto es parecido a lo que pasó en el glomérulo renal, pero ahí era arteriola, ramificación en el capilares glomerulares y arteriola, porque no había cambiado en realidad la composición de ese plasma, sino que se había perdido volumen de ese plasma y, bueno, sacando el caso de las proteínas, era prácticamente igual. La perfusión es a presión, mandamos líquido a un intersticio o a los intersticios de los tejidos. Esto va a ocurrir en todos los sistemas capilares, porque todas las células requieren tener muy cercanos un capilar que esté perfundiendo plasma y renovando el líquido intersticial que las baña. Entonces, ni siquiera los epitelios están muy lejos de los capilares que traen los conectivos que hay debajo de ellos. Siempre las células necesitan la irrigación sanguínea cercana. En un caso bastante paradigmático, algunas partes de los ojos, por ejemplo, se tienen que sostener, alimentar, nutrir del líquido interno del ojo, del humor vítreo, y no tienen tan cerca los capilares, pero por eso también los capilares perfunden al interior del ojo constantemente líquido al humor vítreo del ojo, sosteniéndolo con una presión interna dentro del ojo y renovando ese líquido todo el tiempo por diferencia de presiones. Bueno, entonces, vamos a comenzar a... bueno, también podemos agregar que este es un tejido que surgía de la capa mesodérmica embrionaria, o sea, de la capa media. Y no es casualidad, en esta capa media del mesodermo se originan las células que después dan todo lo que sería medio en el organismo, es decir, ni estamos en las superficies, ni estamos en los endotelios de los vasos, sino que estamos en la capa media, donde están los conectivos, todos los derivados de los conectivos tendinosos, por ejemplo, cartilaginosos, los músculos, es decir, todo lo que está mediando, contracciones, movimientos, sostenimiento de posturas, y en definitiva, lo que está permitiendo que actúen estas funciones
neurológicas, epiteliales, endoteliales, vasculares, etc. Bueno, les decía, entonces, surge de la capa media o mesodermo del embrión, como también lo hacen, digamos, el corazón, la mayoría de la parte interna y muscular del corazón provienen de esta capa también. Y como en alguna vez mencionamos, la corteza renal, por ejemplo, sacando también las cortezas de órganos reproductivos, en fin. Bueno, ahora sí entonces vamos a compartir la primera presentación para que empecemos a entrar ahora en detalles. Sí. Bueno. Como les decía, estamos entrando en el capítulo 16 de sangre. Lo que presenta Silverton en este capítulo, para ver si no me muevo tanto del orden que él lleva, es la composición de la sangre en plasma y masa celular, como se le suele decir, al grupo de células. La hematopoiesis o hemopoiesis, que es dónde, cómo y con qué control o regulación se producen las células rojas, sobre todo las células rojas o eritrocitos. Vamos a abordar el tema de los eritrocitos y también de otro componente particular que son las plaquetas o trombocitos que intervienen en el proceso de la coagulación sanguínea. Bueno, entonces, lo primero que vamos a mostrar es la composición de esta sangre, que Silverton la presenta gráficamente. Ahí está. Separándola en la fase líquida o plasma, que estaría acá en amarillos, y la parte celular, que la presenta sobre fondos violetas. Bueno, muy importante. El plasma no es esa nada que está entre las células. El plasma es nada menos que este líquido vital que está conectando y uniendo a todas las células del organismo. Dijimos ya esto, todo producto celular, liberación celular, útil, no útil, destinado a otras células, a sí mismas, a las vecinas, está en el líquido intersticial y luego será plasma, o estará en el plasma. Sobre todo cuando hablamos de comunicación endocrina. Lo parácrino, más tarde o más temprano algo llegará al plasma, lo autócrino puede ser, pero lo endocrino seguro. Las hormonas, las citoquinas, las señales de crecimiento, los factores de crecimiento, hormonas, iones, mucus, todo lo que produzcan las células termina distribuido por el plasma a todas las restantes. Y todas las células tomarán sus nutrientes, si son endoteliales, directamente del plasma, y sacando esta excepción, todas del líquido intersticial, pero que a su vez se desgastaría, se quedaría sin nutrientes si no fuera que constantemente es perfundido desde la sangre, o sea, modificado, cambiado, renovado por el plasma perfundido hacia los intersticios. Frase entonces, todo lo que liberan las células lo liberan y terminan en la sangre, y todo lo que las células necesitan para vivir provendrá de la sangre. No es casualidad que entonces una de las principales tareas del laboratorista y del análisis bioquímico sea espiar la sangre, porque si estudiamos la sangre del individuo nos va a indicar directa o indirectamente el estado de los órganos y tejidos de esa paciente persona. Entonces,
no podemos ya, como en el primario o en el secundario, mirar la celulita y decir, ah, acá hay un espacio en blanco que ni lo pinto ni nada, porque ahí no hay nada. El plasma, todo lo que hemos estado hablando, que se libera, se produce, y todo lo que requieren, lo tenemos que tener aquí. Entonces, cuando nosotros le pidamos una definición de plasma, la tienen que saber dar. Y cuando le digamos la composición del plasma, ¿cuál es? También. El plasma sería o es la fase líquida del tejido sanguíneo, o podemos decir es la parte líquida de la sangre, en la cual todos los productos celulares se encuentran o disueltos, o en forma coloidal, o en transporte, a veces, ya lo vamos a ver, y que posee también todos los nutrientes, metabolitos, requerimientos que las células del organismo necesitan para sus actividades vitales. Entonces, cuando nosotros le digamos cuál es la composición del plasma, va a haber que organizarse, porque ahí va a estar todo. Entonces, los organismos no separan nada. El plasma no dice, ah, vos andate para allá que sos electrolito y vos para allá que sos agua. No, nosotros separamos eso para entenderlo y poderlo explicar. En el plasma está todo junto, pero una buena forma de explicar los componentes del plasma entonces sería, en primer lugar, separar todo lo que es agua, sales, iones, lo que es inorgánico, de lo que es sí o sí producido, o que ha sido producido, liberado por algún ser vivo, que es lo orgánico. Entonces, si empezamos de esa forma, decimos, el plasma tiene una base de un inorgánico importante que es el agua. La mayor parte del plasma es agua, porque es de base acuosa, como todos los citoplasmas y fluidos vitales. Luego, podemos decir, en el agua va a haber sales completas sin disociarse y sales disociadas, por lo tanto van a aparecer iones negativos, positivos, o sea, electrolitos. Luego, nos pueden pedir que ampliemos. Si ampliamos, vamos a tener que mencionar sales y iones. Me gustaría que ustedes me digan qué sales y iones ya hemos mencionado hasta acá en la materia. Abran micrófono y digamos. Potasio. ¿Qué más? Los de membrana, sodio, cloruro, potasio. Cloro. Hidrógeno, calcio. Bicarbonato. El bicarbonato, muy bien, no nos olvidemos de los externos. Calcio, bueno, hemos mencionado también varios, magnesio y como sales. No se olviden de los que integran los buffers. Los fosfatos, fosfato de sodio, fosfatos de potasio, fosfatos cálcicos para los huesos y dientes. Entonces eso tienen que poder, carbonatos, bicarbonatos, los tienen que poder mencionar. ¿Por qué? Porque imagínense que ya hemos dicho que sin un buffer no sostenemos el pH, entonces ¿cómo vamos a estar vivos o vivas las células si no sostenemos, por ejemplo, el pH? Bien, luego viene la parte más, bueno, otras simples serían los gases, porque los gases, con sus presiones parciales, difunden tranca, salen y entran de las células, depende de los gradientes de concentración. Hay más, pero nosotros apelamos a que mencionemos los gases respiratorios como mínimo, es decir, dióxido de carbono y oxígeno.
Después, cuando veamos respiratorio, vamos a ver que también vamos a tener que mencionar el monóxido de carbono, el CO, porque también se puede estar circulante y meterse en nuestras células y hacer desastre. Bueno, cuando vamos a la parte de orgánicos, bueno, ahí nos tenemos que remitir a la composición de seres orgánicos, de seres vivos, para que no hagamos lío. Entonces vamos a decir, bueno, polipéptidos o, sí, la familia de los péptidos, que tendrán oligopéptidos, proteosas, bla, 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 y los grandes polipéptidos, que le decimos proteínas, con algunas que tienen función de enzima. Ácidos nucleicos, ARN, ADN, bla, bla. ¿Podemos encontrar ácidos nucleicos libres en el plasma? No. No. Pero sí va a estar dentro de las células sanguíneas. Entonces, cuando hablemos de plasma, ácidos nucleicos no decimos, pero sí decimos que sí hay en el plasma los monómeros, o sea, decimos, por ejemplo, ATP, ADP, AMP, GTP, GMP, eso sí, precursores de los nucleótidos podemos encontrar y nucleótidos energéticos también. Entonces, polipéptidos o péptidos. Ácidos nucleicos no encontramos los polímeros libres, pero sí componentes de ellos. Luego seguimos con lípidos. Acá tenemos un problema. Los lípidos hay en el plasma, pero ¿cómo hacemos para que los lípidos estén en un medio acuoso? No los vamos a encontrar solita la molécula dando vueltas en el agua. Y esto quiero que se entienda así, como suelo hacer yo, que hago un poco de monerías para que me entiendan. Si todo esto que me rodea a mí fuera agua, y por ejemplo, fuese un ácido graso, o sea, un compuesto de carbono, 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 carbono en tira larga, cada molécula de agua en donde estaría este ácido graso sería un pequeño puntito hecho aquí, como en esas mini letritas que hay allí. O sea, las moléculas de agua son infinitamente pequeñas al lado de un ácido graso. Eso no es una verdadera mezcla. Esto es submarino flotando en una laguna. Entonces, no podemos decir que esto sea una disolución, una solución o una mezcla homogénea. Para nada. Entonces, los lípidos no se puede decir que estén disueltos en el plasma. Salvo, ¿quién? Los mini, que ya estudiamos en membrana, que también pasaban por medios acuosos y bla, 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 como el glicerol, ¿no es cierto? Los muy pequeñitos que, bueno, andan entre esos dos mundos del agua y de los lípidos. Entonces, no podemos decir que, por ejemplo, un ácido graso esté disuelto en el plasma. No, va transportado en el plasma, ¿sí? En general, o hacen, como hemos visto en algún momento de lípidos, micelas para ofrecer el carboxilo, por ejemplo, hacia el agua y hacer pelotita, ¿sí? Bolita de lípidos, y ofrecer la parte hidrofílica hacia el agua, o también, y muy común en plasma, que tengan un transportador hidrofílico. A veces, lo que hacen los lípidos es tener un grupo prostético, un grupo que los acompaña, y entonces ese grupo es hidrofílico, digamos, está en suspensión en el plasma, puede estarlo, por ejemplo, podríamos inventar una cosa así. Entonces, estos grupos hidrofílicos cubren a la molécula y le permiten entonces ser transportados en el plasma. Es muy común que esos, no siempre, pero es muy común que las proteínas globulinas, en este caso esta sería una proteína pequeña, hagan de transportadoras de ciertos lípidos. Y bueno, un caso que es bastante conocido es el del colesterol,
el LDL, el HDL, los dos tipos de colesterol que circulan en el plasma, que tienen transportadores, una proteína transportadora que deambula. Cuando las células ofrecen al receptor, ¿sí? El receptor al lípido, se une el lípido al receptor, la proteína queda fuera de la célula y ya esta célula sabe cómo internalizar en vesículas a ese lípido. Entonces, volviendo a los lípidos en el plasma, los encontraremos. Si estamos cerca, por ejemplo, de un intestino que está absorbiendo muchos lípidos de la comida, de los alimentos, podemos encontrar micelas y otras estructuras donde los lípidos se acomodan entre ellos, mismo tipo o distintos tipos, y conforman entonces agrupamientos de lípidos que como pelotitas muestran extremos hidrofílicos hacia afuera, por ejemplo, las cabezas polares de los fosfolípidos, y así las células no los pueden internalizar de a uno, sino que hacen una fagocitosis o una pinocitosis, depende del caso, los engloba en masacote, en pelota, digamos, y los lleva hacia el medio interno, donde terminan ¿dónde? En el plasma, por supuesto. Y después cada célula, en las terminales, digamos, en los tejidos, van a tomar los lípidos que necesiten. Insisto, hay otros que van a ir solitos en el plasma, pero transportados con algún transportador hidrofílico que les permita estar en el agua del plasma hasta que alguna célula endotelial o una célula de los tejidos lo pueda reclutar. Y bueno, y finalmente hay muchas proteínas que han hecho su plegamiento secundario, la alfa hélice o la hoja beta, y luego han vuelto a plegarse en el espacio teniendo una estructura tridimensional, no necesariamente redonda, pero sí en 3 dimensiones. Y esas son las proteínas globulares o globulinas. Muchas globulinas del plasma se dedican al transporte, se dedican de una forma antropomórfica de decirlo, pero cumplen funciones de transporte. Y hay veces que hacen funciones muy particulares, pero que aparte de esa función muy particular, acarrean también o transportan en el plasma elementos como pueden ser metales como el cobre, por ejemplo, o el hierro, o bien gases, o bien lípidos. Entonces también tenemos ese caso. Bueno, entonces, volviendo al temita todo este trabajo que me estoy tomando de hacer toda esta teoría, no es para que cuando le preguntemos en los exámenes cómo es la composición del plasma, profe, perdón, estoy muy nervioso. No, hablen. Esto que estoy haciendo y dedicándoles este tiempo es para que aprendan cómo, con sus palabras, en otro orden, no importa, pero que puedan hablar solos de la sangre y de la composición del plasma. Bueno, entonces, pasados los lípidos, que van a ser desde muy chiquititos, que a lo mejor van solitos en el plasma, hasta todos los transportados de diversas formas, nos quedan los glúcidos. Bueno, por suerte los glúcidos, si recuerdan, la parte más simple eran polihidroxialcoholes o polihidroxicetonas o sus derivados aldehído o ácido, o sea, que los glúcidos, por suerte, como los aminoácidos de las proteínas, tienen o alcoholes o cetonas o aldehídos o carboxilos que les permiten estar en el agua. La misma glucosa, si ustedes recuerdan, tiene un puente de oxígeno y tiene funciones alcohol o H, y esto les permite, igual que los aminoácidos, ir en solución o disolución tranquilos por el agua del plasma. Cuando son disacáridos, como la sacarosa, el azúcar de mesa, la lactosa de la leche, también todavía bancan la disolución en plasma. Pero cuando ya empezamos a polimerizar y se hacen grandes, y no, de nuevo vamos a tener polímeros de azúcares sin llegar al extremo, por supuesto, del almidón, que podría ser,
o de glucógeno que no van a circular como tales. O sea, mientras no lleguen a ser grandes moléculas y sean pequeñitos, todavía van en solución en el plasma. Hasta ahí, al recordar los 4 grupos y acordándonos de que los ácidos nucleicos no son el polímero tampoco, vamos bien. Pero después, cuando uno estudia la composición del plasma en forma bioquímica, se encuentra con que desde esos grupos hay algunas cosas que vamos a tener que mencionar aparte. Por ejemplo, vamos a tener que mencionar a los compuestos nitrogenados. Claro, porque, por ejemplo, la urea, el ácido úrico, son compuestos nitrogenados que tenemos que mencionar aparte, porque en el análisis bioquímico, para espiar el estado del paciente o nuestro, necesitamos tener en cuenta estos valores. Obviamente que son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque son derivados de metabolitos derivados del metabolismo de los ácidos nucleicos y de las proteínas. Explico esto muy rápido antes que se nos vaya a ir el tiempo restante de esta etapa de la clase. Hay una tremenda confusión que nadie sabe explicar y que tienen que saber explicar. Que un laboratorista no pueda hablar ni de sangre, ni de orina, ni de hormonas, es tremendo. Entonces, convengamos en que no puede ser que a ustedes se les pregunte qué es la urea, qué es el ácido úrico y por qué es importante, y ustedes queden así. ¿Sí? Quien no recuerde esto va a tener que ir al capítulo 2, al ciclo de nivelación, donde ustedes quieran, pero van a tener que recordar que los ácidos nucleicos en los nucleótidos tenían las bases nitrogenadas, que eran las purinas y las pirimidinas, o sea, las de doble ciclo, las de un ciclo, y que se llaman nitrogenadas porque tienen mucho nitrógeno. Y si todas las hebras de ADN y que están en todos los núcleos de nuestras células tienen base nitrogenada en cantidad, el nitrógeno está en cantidad. Y como todo exceso es tan malo como la falta, entonces nosotros muchas veces tenemos muchas veces no, siempre vamos a tener un metabolismo de degradación de los ácidos nucleicos que va a terminar, o sea, todo ADN o ARN en algún momento es reciclado, puesto de nuevo las bases, sustituidas, arregladas, puestas de nuevo las ribosas o las desoxirribosas, porque bueno, son compuestos estables, pero en la replicación renovamos material y las células están todo el tiempo en mitosis, o sea, cuando les corresponde dentro de su ciclo celular, pero digo, no interrumpen el crecimiento y las mitosis. Entonces necesitamos nitrógeno para las bases nitrogenadas, sí, pero también degradamos ARNs de células que han muerto, se debe degradar todo el ácido nucleico. Entonces, de esas degradaciones de células ya muertas, que por supuesto ya queda abierto el contenido al líquido extracelular, van a aparecer estos metabolitos producto de atacar, degradar estas bases nitrogenadas. La mejor forma que en el humano ha sido que encontrar, digamos, a esta degradación sacando el nitrógeno, digamos, en una pequeña molécula con un carbono que es la urea. Entonces, cuando la urea aumenta en el plasma, nos está indicando más destrucción de ácidos nucleicos. Y esto puede ser un indicador de que, a ver, ¿qué se les ocurre si nosotros encontráramos en el plasma más urea, o en la misma orina también, eliminada más urea? ¿De qué estaríamos pudiendo sospechar de que hay tanto ácido nucleico en degradación? A ver si hablen. Que hay muerte celular, mucha muerte celular. Mucha muerte celular, por ejemplo, tejidos invadidos, por ejemplo, por un tumor canceroso. Otra,
lo que se llama isquemia, que creo que ya lo hemos mencionado, pero por las dudas, ¿qué es una isquemia? Isquemia es la falta de irrigación sanguínea de un grupo de células o de un tejido. La isquemia tiene múltiples causas, puede ser por destrucción del vaso, por embolia, o sea, un coágulo viajero que taponó el vaso y dejó todo el árbol de células que estaba alimentando ese vaso sin suministro de oxígeno y nutrientes. La isquemia puede ser el cierre abrupto de los vasos, una vasoconstricción fuerte que se desmadró, digamos, se fue de límites, etcétera, etcétera. La isquemia, las células empiezan diríamos en humano, a boquear, ¿no es cierto? Y luego mueren. Bueno, y como les decía, una intoxicación con un veneno, con una droga fuerte, algo que comience a matar las células, y por supuesto que también la muerte celular va a venir en las descompensaciones, porque si nosotros descompensamos iones, por ejemplo, bueno, vamos a entrar en dificultades cardíacas, el impulsar la sangre, nos va a alcanzar la presión arterial a todos los tejidos, o los venenos que directamente destruyen membranas y matan células, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando vemos una elevación de los nitrogenados, tratamos de discriminar si es urea sola, si es urea y ácido úrico juntos. Si es urea, va a ser un desecho nitrogenado que nos va a hacer sospechar de una destrucción de núcleos celulares o de una intensa actividad también de remodelación tisular, o sea, recambio. Está creciendo el pibe, por ejemplo, mata tejidos porque está haciendo nuevos. Muy bien. Y en la próxima continuamos con los nitrogenados y el resto. Nos vemos.